Muy buenos días. Estamos en la iglesia San Francisco Javier, que tiene una categoría de capellanía San Francisco Javier, en el cantón Las Casas, ciudad de Cobán. No es una parroquia, no es una cuasi parroquia, tampoco es una rectoría, es una capellanía. Es quizá una graduación inferior en el proceso de administrador de aspectos religiosos. Bien, esta iglesia está construida, está terminada en el año 1985 y la construyeron los padres benedictinos, que fueron los que tuvieron a su cargo la dirección y la animación pastoral de esta iglesia y del cantón Las Casas, que es lo que se atiende. En principio, los padres benedictinos recibieron del obispo de Cobán, Monseñor Flores, 4 lugares para atender, que fue Parroquia de San Marcos, Barrio de San Lucas, La Libertad, un barriecito San Mateo cerca del barrio La Libertad y Cantón Las Casas junto al cementerio, que apenas estaba empezando a poblar. En principio, esta iglesia iba a dedicarse a San Juan, para que así pudieran atender los 4 evangelistas: San Marcos, la parroquia, San Mateo, San Lucas y aquí San Juan. Pero el padre Javier Gilebran, que fue el animador principal de la pastoral de esta iglesia, murió. Y entonces los padres benedictinos decidieron dedicarla a San Francisco Javier, en memoria del padre Javier Gilebran. Entonces, San Francisco Javier es el patrono de esta capellanía. ¿Y quién fue San Francisco Javier? Un misionero jesuita en el siglo XVI, muy activo, ¿verdad?, al inicio del caminar de la Compañía de Jesús o jesuitas, y que misionó, como vamos a recordarlo, en la parte sur de Asia, y que es el patrono de las misiones. Por eso le pedimos a doña Rosa María Pascual de Gámez, una pintora guatemalteca, aunque hija de españoles, pero nacida en El Salvador, y luego ya desde muy niña residente en Guatemala, que nos hiciera unos cuadros misioneros para recordar algunos personajes de la misión del Evangelio, de la evangelización en la historia de la Iglesia. Y eso es lo que nos hizo. Entonces, ella elaboró estos 4 momentos de la evangelización. Voy a tratar de compartir con ustedes. El primer cuadro se refiere al primer milenio. Solo son algunos aspectos importantes, referentes de la misión de la evangelización en el en el primer milenio, en los 1000 primeros años. La figura central es Jesús, que tiene en su cuello un cordero, para recordar el texto bíblico que dice: yo soy el buen pastor, yo cuido de mis ovejas y la que se ha perdido voy a buscarla. Entonces ella pinta la centralidad de Jesús como buen pastor con ese corderito en su cuello. En la parte derecha e izquierda de la figura de Jesús encontramos a San Pedro y a San Pablo, es decir, la misión apostólica.
la misión de los apóstoles. Pedro con la cruz, con las llaves en la mano, por la misión que Jesús le da, las llaves a todos los apóstoles, pero a él especialmente: yo te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra será atado, lo que lo desates será desatado en el cielo. Entonces, Pedro significa la totalidad, la globalidad, la comunión de la Iglesia en todo su caminar. A la izquierda, como digo, de la figura de Jesús, tenemos a Pablo. Pablo es el apóstol de la misión. Si Pedro es el apóstol de la comunión, como cabeza, Pablo es el apóstol de la misión, porque es Pablo el que abre los cauces, los caminos, y extiende en poco tiempo el Evangelio hasta el confín de la tierra entonces conocida, ¿verdad? Entonces, por eso Pablo está significado como se ha llamado el apóstol de los gentiles, es decir, rompe Pablo esa, digamos, cerrazón quizá de los apóstoles judíos, que tenían miedo de abrir la predicación del Evangelio fuera. Entonces, Pablo se le puede considerar realmente la figura emblemática de la misión. Después tenemos en esta parte de aquí abajo a un personaje que es San Justino. San Justino fue un filósofo en el siglo II o III. Él rubricó una expresión que se llama las semillas del verbo, es decir, la palabra de Dios, la siembra de Dios, no solo está en el Evangelio, puede estar en otros pueblos, en otros pensamientos, en otras culturas, en otros escenarios. Y eso lo llamó semillas del verbo. Eso no impide, no exime de la misión, pero sí que cuando se hace la misión se reconozca los valores, los principios, las situaciones donde ya el Evangelio ha sido sembrado de alguna manera, ha crecido y ha fecundado en expresiones de vida. Eso lo va desarrollando en su reflexión filosófica San Justino, junto a otros padres de la Iglesia o apologistas en los siglos II, III, como San Policarpo, San Ireneo, etc. En la parte de arriba, no me llega la varita, en la parte de arriba aparece el Papa León Magno, y su aporte fundamental fue el envío a Anglia, a Inglaterra, a lo que hoy es Inglaterra, a misioneros. Agustín y 40 monjes los envía para que misionen en el nombre de Cristo, para que sean misioneros. Pero con una particularidad: el Papa León les manda con estas instrucciones: cuando ustedes lleguen a un pueblo, no se asusten de lo que vean y no destruyan lo que vean. Estúdienlo, conózcanlo, examínenlo, ayuden a ese pueblo con la luz de Cristo para que ese pueblo haga su propio esfuerzo de purificar los aspectos negativos que pueda haber en su vida. Es decir, la misión que el Papa León da a Agustín, que era como la cabeza del grupo misionero, y los misioneros, es una palabra y es un consejo sumamente sabio, de respeto
y reconocimiento de que en otros pueblos que todavía no han oído hablar de Cristo puede que haya vida y una vida buena. Entonces hay que reconocer y valorar esa vida, ¿verdad? Bien. Y los otros personajes que aparecen acá son estos dos. Son dos hermanos, Cirilo y Metodio. Estos son dos hermanos de el oriente cristiano, de lo que hoy es Turquía, donde estuvo Constantinopla, ¿verdad? Y donde se desarrolló el imperio bizantino cristiano del Oriente hasta su ruptura con la Iglesia de Roma en el año 1071. Cirilo y Metodio fueron invitados por un grupo de Centroeuropa que se llamaron los eslavos, lo que hoy sería Eslovenia, Eslovaquia, Checoslovaquia, ¿verdad? Porque estaban asediados por los germanos que vivían hacia el noroeste. Y entonces invitan a estos dos hermanos, uno era monje y otro era obispo, sacerdote, y que vayan a misionar en el nombre de Cristo. Ellos ya de alguna manera, los eslavos, habían recibido un primer anuncio, pero resultó que se apagó, ¿verdad? Y quisieron renovar de nuevo ante las circunstancias sociopolíticas que vivían. ¿Qué hicieron Cirilo y Metodio? No se fueron directamente con los eslavos. Estuvieron 2 años preparándose. Fíjense, aprendieron la lengua en Constantinopla. Hicieron una gramática eslava. Los eslavos no tenían gramática, no tenían establecido su vocabulario. Hicieron un vocabulario para el aprendizaje de la lengua. Aprendieron la lengua. Tradujeron algunos libros del Nuevo Testamento al eslavo. Y con ese material, con su conocimiento de la lengua y con el material, viajaron a la tierra de los eslavos. Y el éxito fue inmediato. La conversión de los eslavos ya habían tenido una noticia breve y un poquito rápida de lo cristiano, pero la aceptación fue radicalmente buena. De manera que en menos de 20 años, Cirilo y Metodio constituyeron toda una iglesia eslava, con sacerdotes eslavos y agentes de pastoral eslavos. Fue felicitado por el Papa de Roma, pero ¿qué pasó? Siempre hay un pero en la sopa, o hay un pelo en la sopa, ¿verdad? Sucedió que los germanos, que estaban al noroccidente, que querían liderar el proceso de Europa, resultó que comenzaron a atacarlos y a difamarlos. Y entonces el siguiente papa, yo no recuerdo exactamente el nombre, el siguiente papa desautorizó la iglesia eslava que se había creado, tristemente. Sin embargo, la obra de Cirilo y Metodio fue una obra realmente magnífica, y el Papa Juan Pablo II, en una carta, los calificó de los patriarcas, de los padres del cristianismo europeo. Es decir, de ellos, en buena parte, nació todo el proceso del cristianismo europeo. Bien, estos son entonces algunos personajes misioneros de este primer milenio. Hay muchos más, pero
no se puede en un cuadro pequeño ubicar todos. Pasamos al segundo. El segundo es dentro del segundo milenio, América. La evangelización en América, ¿verdad? Y la evangelización en América tiene su punto neurálgico en la figura de la Virgen de Guadalupe. La invasión, por así decir, la colonización de México fue muy dolorosa con Hernán Cortés y las tropas españolas. Las matanzas fueron enormes, ¿verdad? Y la destrucción de parte del imperio azteca fue enorme, fue muy grande. Sin embargo, los aztecas resistieron. Entre los años 1520 a 1530 hubo un acontecimiento que se llamó el diálogo de los 12 franciscanos, porque la mayoría de los evangelizadores misioneros en México fue franciscano, buena parte. Se pusieron a dialogar con los caciques, los nobles aztecas, pero la desigualdad era muy grande entre los 12 apóstoles franciscanos. Había gente muy valiosa en ella, pero con la ayuda, el apoyo de las tropas españolas, de Hernán Cortés y los gobernantes. Mientras que los caciques, los nobles aztecas estaban en una situación mucho más inferior de poder y de autoridad. Sin embargo, se hizo el diálogo. Y el diálogo era querer convencer a los aztecas del valor del Evangelio de Jesucristo y que se olvidaran de alguna manera de las situaciones de asesinato, de muerte, de persecución que habían tenido. Bien, los franciscanos crearon una serie de instituciones y una de las instituciones que creó fue Tlatelolco. Tlatelolco está al noroccidente de la Ciudad de México. Ahí tenían una escuela y en esa escuela de Tlatelolco los franciscanos prepararon a los nobles, hijos de los nobles aztecas, para ser misioneros, para ser apóstoles, para su cristianización. Y entre ellos brotó un personaje que escribió lo que se llamó el Nican Mopogua. El Nican Mopogua es el relato de la aparición 3 veces de la Virgen de Guadalupe en el Cerro Tepeyac, al norte de la Ciudad de México, a Juan Diego. El diálogo es toda una maravilla de amor, de ternura, de delicadeza, de cercanía de la Virgen con su rostro azteca, con Juan Diego, el más pequeño de mis hijos, el más pobre de ellos, pero a quien más quiero. Bien, la historia ya la saben ustedes, el diálogo, pero le recuerdo brevemente. La Virgen le dice a Juan Diego: vete con el obispo a México, Juan de Zumárraga, y dile que la Virgen manda que hagan aquí una iglesia para que vengan a orar. Va por primera vez Juan Diego y el obispo no le hace caso. Vuelve al Cerro Tepeyac, vuelve a hablar con Guadalupe, la Virgen, y le dice lo que sucedió. Y le dice: vete de nuevo, yo te acompaño, no te preocupes, no tengas miedo, yo te acompaño. Va y
vuelve a encontrar el rechazo. Solo le dice Juan de Zumárraga, el obispo: tráeme una prueba para que yo crea que la Virgen te está hablando, que la Madre del Señor te está hablando. Tráeme una prueba. Y entonces, la tercera vez, cuando tenía que ir, Juan Diego ya no fue, porque su tío Bernardino se enfermó. Y entonces prefirió Juan Diego ir a la Ciudad de México por otro lugar para buscar un sacerdote para que confesara y diera la unción a su tío, porque Juan Diego era cristiano. Entonces, de todas las maneras, pasa por abajo del cerro Tepeyac y allá la Virgen baja y le dice: Juan Diego, ¿dónde vas? ¿Por qué no has venido a hablar conmigo? Y le cuenta lo que ha pasado. Y dice: no te preocupes, tu tío va a sanar. Vete tranquilo, vete tranquilo. Sube ahora a lo alto del cerro, recoge unas rosas muy especiales que no se encontraban ordinariamente en ese tiempo en el cerro, recógelas en tu túnica y llévaselas al obispo. Y así hace, recoge unas rosas especiales, muy especiales, que no, repito, que no se daban en ese tiempo, las mete en una bolsa y se las lleva al obispo, al palacio arzobispal. Y le dice: ¿dónde está la prueba que te he pedido? Aquí está, Señor. Abre y aparece la tela de la Virgen de Guadalupe que está en el santuario del Tepeyac, íntegra. Yo he visto esa túnica, esa tela, y está íntegra, ¿verdad? Ante ese hecho, Juan de Zumárraga cree, acepta y se construye la primera iglesia. Un siglo y medio después, la segunda iglesia, y en el siglo pasado el santuario actual. Guadalupe, la aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego fue un cambio total en la evangelización, un cambio total. Porque entonces la Iglesia se dio cuenta que el proceso de la evangelización no se puede hacer por la presión, por la fuerza, por las armas o por el poder, sino por los caminos del respeto, del bien, del amor y de la cercanía, como en el caso del diálogo de la Virgen de Guadalupe con Juan Diego. Bien, eso se ha puesto ahí como escenario, como hecho central de la misión. Aunque esto fue, estamos hablando del año 1531, cuando se exhibe por primera vez, aparece por primera vez la gran tela con la figura de la Virgen de Guadalupe. Pero esa mirada a la tela fue un cambio, como digo, total. Bien, otro hecho significativo es el que tenemos a la derecha. Ven ustedes a Bartolomé de las Casas, Juan Agboc Obats. Es decir, el proyecto de evangelización pacífica de la Verapaz. No porque estemos en Verapaz, sino porque realmente fue un hecho misionero de una significación muy fina, ¿verdad? Bartolomé de las Casas logra con Alonso de Maldonado, en Guatemala, que entren los frailes dominicos hacia el año 1540, entran en 1543 en Cobán, sin armas, sin soldados, solo los frailes. Pero el apoyo de Juan Agboc Obats fue muy importante, sumamente importante. Sin el apoyo de Juan Agboc Obats no se habría logrado. Entonces, por eso, muy inteligentemente, doña Rosa María pone a Bartolomé de las Casas junto a Juan Agboc Obats. Entonces,
Entonces, en la historia de la evangelización y la misión en América Latina, como vamos a ver después, tanto las misiones jesuitas como el proyecto de evangelización pacífica de la Verapaz o Texulutlán han sido dos hechos muy relevantes. Bien, el siguiente personaje que aparece es Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga fue obispo de Tzintzuntzan, al norte de, un poquito en la mitad de México, de lo que es hoy la ciudad capital de México, ¿verdad? La ciudad federal, hacia arriba, hacia la izquierda. Ha sido llamado Vasco de Quiroga el Tatabasco. Él había sido inquisidor, pero luego es nombrado obispo y forma lo que se llamaron los hospitales de indios. ¿Qué eran esos hospitales? Eran lugares de recibimiento, de acompañamiento, de ayuda, de curación y de formación de las comunidades indígenas de la parte de Tzintzuntzan, cerca del estado de León, Guadalajara y Estado de México. Por eso la figura de Vasco de Quiroga, Tatabasco, es también una figura importante. Claro que podríamos recordar otros personajes en la historia de la misión de América Latina. Voy a decir, por ejemplo, el obispo de Lima, Santo Toribio de Mogrovejo, que hizo todo un proceso en Lima, en el Perú, en el sur, de constitución de una iglesia donde implicaba a los pueblos y comunidades nativas, ¿verdad? Pero hay muchos más personajes que pueden ser tomados en cuenta, que luego lo vamos a ver. Y el último personaje, que no es de América Latina y que Rosa María lo metió, es ese que está arriba a la izquierda, Raimundo Lulio, en el siglo X. Cuando ya se había desarrollado en el siglo X abundantemente en la religión islámica maometana, se inició un proceso grande de misión con los árabes, con los islámicos. Y Raimundo Lulio creó una escuela para el aprendizaje de la lengua árabe y la misión en la lengua árabe. O sea, algo parecido a Cirilo y Metodio 4 siglos antes. Bien, podrían haber muchos más personajes en la historia de la misión a América Latina, pero dejémoslo aquí porque no terminamos. Vamos a pasar al tercer cuadro. El tercer cuadro son los últimos 200 años de la misión en el mundo. Los 200 años de la misión, los últimos. Después de que se establecen las ciencias sociales, la sociología, la antropología, la psicología, la historia, ¿verdad? Con la colonización de África y también de Asia, y esto lleva a todo un cambio en el sistema misionero. Por eso los cuadros. ¿Quién es la figura? Recordemos, la figura central del primer milenio es Jesús, buen pastor. La figura central de la misión de América Latina es María de Guadalupe. La figura central de la misión de América es Santa Teresita del Niño Jesús, una monja francesa en
que nunca salió del convento, que murió a los 25 años, pero que fue nombrada patrona junto con Francisco Javier de las Misiones. Francisco Javier, patrono; Santa Teresita del Niño Jesús, patrona. Ella desde su convento oraba constantemente por los misioneros, por las misioneras y por el bien de la misión. Por eso lo hemos colocado como la figura central. ¿Qué personajes escogió Rosa María? Aquel que está a la derecha en la parte superior, Damián de Münster. ¿Quién fue Damián de Münster? En las islas del Pacífico había una isla llamada Molokai. Ustedes habrán visto igual la película Molokai, donde dejaban confinados a los leprosos para que murieran, para que no contaminaran. Entonces, muchos leprosos fueron llevados a Molokai. Damián de Münster, Münster es un pueblecito de Bélgica. Damián de Münster decidió ir a Molokai, acompañar a los leprosos, aunque se contagiara de la lepra. Y el ejemplo fue un ejemplo realmente grandioso, ¿verdad? Por el amor y la cercanía que tuvo con esos enfermos absolutamente marginados del resto de la sociedad. Y Damián de Münster, San Damián, murió leproso. Sabía cuál era su futuro, su final, y se entregó y murió leproso. Otro personaje importante es la hermana Madre Santa Teresa de Calcuta, una mujer sencilla, pequeña, creo que de nacionalidad búlgara, que había entrado en una congregación para la educación, de escolaridad, pero que algo tocó su corazón al entrar en Calcuta, por eso se le llama Santa Teresa de Calcuta, y ver la pobreza, el dolor, la marginación y la extrema situación de los enfermos terminales que morían en la calle. Y Teresa de Calcuta decide dejar la congregación y fundar las Hermanas de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta, dedicadas a los más pobres y a los más olvidados y marginados de la sociedad. Cuenta la historia muy reciente, porque Santa Teresa de Calcuta es muy reciente santificada, declarada santa, que ella iba por la calle, recogía, cuidaba a algún moribundo y si era posible se lo llevaba para que sus últimas horas, sus últimos días muriera bajo techo en paz. Entonces, Teresa de Calcuta, a pesar de su condición física pues muy pequeñica y muy así poca cosa, por así decir, sin embargo fue una mujer de una profunda voluntad y un corazón muy fuerte, muy férreo, y tuvo la oportunidad de ser escuchada en la ONU ante embajadores de todo el mundo, y su palabra fue siempre sumamente respetada. En su muerte, miles de personas acudieron, católicos, protestantes, evangélicos, islámicos, hindúes, etcétera, de distintas religiones, lo que significa el respeto y el valor que esta mujer había alcanzado. Otro personaje es Daniel Comboni. Daniel Comboni fue
un sacerdote italiano que funda una congregación misionera. En los dos últimos siglos se fundaron muchas congregaciones misioneras masculinas y femeninas. Una de ellas fue los Padres Combonianos, por el nombre Daniel Comboni. Daniel Comboni evangelizó en África, Sudán, sur de Egipto y el sur de Sudán, ¿verdad? Y lógicamente ya con la influencia, como les decía antes, de las ciencias sociales, la antropología, historia, psicología y sociología. Es decir, darle un ropaje, un acompañamiento, una mediación mucho más cuidadosa a la misión evangelizadora. Bien, el último personaje que aparece es este Charles de Foucauld. ¿Quién fue Charles de Foucauld? Era un soldado francés que tuvo contacto con el mundo del desierto, con los Tarug, que era un grupo que vivía en el desierto como beduino, yendo de un sitio para otro. Él crea una nueva espiritualidad, una espiritualidad del silencio y una espiritualidad de la presencia. No quería convertir a los Tarug en cristianos, simplemente darles su ejemplo en el nombre de Cristo de su fe. Y muchos islámicos, los Tarug islámicos, pasaron a ser cristianos gracias a la espiritualidad y al testimonio de Charles de Foucauld. Él vivía en el desierto muy humildemente y sus hermanos también lo siguieron. Bueno, todavía sigue la Constitución, ¿verdad? Y aquí ven ustedes un sacerdote con rostro negro. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiso pintar Rosa María en ese rostro? Lo que se llama en la evangelización la iglesia autóctona. Es decir, predicar el evangelio, la evangelización, la misión tiene que llevar aquello de Cirilo y Metodio, una iglesia verdaderamente guatemalteca. Una iglesia que entra sus raíces en el corazón del pueblo, en la cultura del pueblo, en los valores de ese pueblo, ¿verdad? Entonces, por eso, en la teología de la misión, la teología misionera, en la evangelización, se habla de caminar hacia una iglesia autóctona. Los obispos, en el año 1983, hablaron en la carta pastoral 500 años sembrando el evangelio de construyamos una iglesia en Guatemala autóctona, alma, corazón, espíritu maya. Bueno, entonces y la otra personaje es una mujer. ¿Qué quiso pintar Rosa María con ese rostro de mujer? El papel de la mujer, de las misioneras, porque hemos visto solo varones, ¿verdad? El papel de la mujer en la misión, además de la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? O sea, han habido muchísimas mujeres en la historia de la misión verdaderamente admirables, ¿verdad? Que han abierto caminos, ¿verdad? Para realmente la fidelidad y el engrandecimiento de la misión. Bien, y pasamos a el último. Dado que esta iglesia tiene como patrono a San Francisco Javier, que está ahí a la derecha del altar, se quiso y Rosa María dejó este cuadro para dedicatoria a la misión jesuita.
Entonces, la figura central de la misión jesuita está arriba, San Francisco Javier, con esa cruz trinitaria que él siempre llevaba, ¿verdad? San Francisco Javier fue de los primeros jesuitas que se establecieron en Europa, en España y en Portugal, al calor de la iniciativa de San Ignacio de Loyola. Y desde Portugal, Francisco Javier viajó a Asia. Evangelizó en 2 momentos el sur de Asia. Estuvo en Ceilán, luego estuvo en el sur más de la India, Indonesia, y luego pasó a Japón. Y quiso entrar en China, ya no pudo, murió. Él tuvo 2 métodos. El primero fue, déjenme que les diga esta palabra, igual no es correcta, hacer cristianos al chilazo, bautizar, rápido, ¿verdad? Algo pasó en su vida, alguna reflexión tuvo, que hubo un cambio y él entendió que la misión no podía ser inmediatista, que la misión tenía que tener un insumo de conocimiento del pueblo, de sus valores, de sus contravalores, de sus fortalezas, de sus debilidades, y desde ahí iluminarlo con el Evangelio. Eso fue la segunda tarea ya en lo que fue el oriente asiático hasta Japón. Y como digo, él quiso entrar en China, pero murió. No pudo, no lo logró. Lo lograron después otros jesuitas. ¿Quiénes fueron esos otros jesuitas? Ahí arriba tienen ustedes un personaje que se llama Matteo Ricci. Matteo Ricci era un jesuita italiano hacia 1660, cartógrafo, conocedor de aspectos geográficos, filósofo y un hombre muy inquieto. Y él hizo todo un caminar desde el sur este de la China, caminando hasta la capital donde estaban el emperador chino y los mandarines. Ahí fue aprendiendo el chino, aprendió el chino mandarín, aprendió la ritualidad de la religión china, y cuando llegó a la corte, digamos, del emperador, tenía un conocimiento bastante fuerte de la religión, de la sabiduría china. ¿Y qué hizo? Un diálogo entre la sabiduría china y el pensamiento cristiano. No trató de hacer cristianos a los chinos, quizá porque vio que la religión china tenía ya una densidad. Trató de acercar el pensamiento cristiano y la religión china y la filosofía china. Y la aceptación fue enormemente grande. Vistió como mandarín, que estaba súper prohibido, y vivía en la corte con los demás sacerdotes y mandarines. Matteo Ricci. El otro personaje jesuita fue Roberto de Nobili, más o menos en los mismos años de Matteo Ricci. Roberto de Nobili, jesuita, vivió con los que se llaman brahmanes hindúes. ¿Quiénes son los brahmanes hindúes? La clase dirigente religiosa del brahmanismo, del hinduismo. Él seguía siendo cristiano, pero solo compartió con ellos, convivía con ellos, haciendo un diálogo entre hinduismo y cristianismo.
y también como en el caso de Matteo Ricci fue sumamente aceptado. El otro personaje que aparece es este. ¿Quién es este? José de Anchieta. ¿Quién fue José de Anchieta? El coordinador de las misiones jesuitas en el sur de América. Y eso se completa con la evangelización de América. Por ejemplo, el proyecto de evangelización pacífica de la Vía Paz. Las misiones jesuitas guaraníes, pero no solo en Paraguay, en Brasil y en Perú y en Brasil. Entonces, la figura, digamos, emblemática fue José de Anchieta. Por eso Rosa María lo pintó acá. Y el otro personaje importante que aparece es aquel que está en la parte derecha. ¿Quién es? San Pedro Claver. ¿Quién fue San Pedro Claver? San Pedro Claver fue un jesuita en el siglo XVII que estuvo en Cartagena de Indias, es decir, en la parte oriental de lo que sería Colombia hoy, ¿sí? O Brasil, y evangelizó a los negros, defendiendo la dignidad, los derechos y la misión entre los negros, porque los negros eran considerados como esclavos, ¿verdad? Cartagena era un puerto de mar donde venían los negros de África para ser vendidos en todo el territorio de América hasta Estados Unidos. Bien, esto es así brevemente un repaso a este itinerario misionero. Termino. No están todos los personajes misioneros relevantes de la historia. Hay muchos más. Tendría que haber pintado Rosa María cuadros hasta el presbiterio, ¿verdad? Pero esos son significativos de un tiempo en su época, ¿verdad? Y realmente modelos de que la misión se puede hacer de muchas maneras, con violencia, pero también con sumo respeto, amor, cercanía, cariño y entrega. Muchas gracias.